Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al segundo coloquio de Alces 21, Academia y Activismo Comunitario. Yo estoy muy emocionada con este tema porque creo que es tan sumamente necesario. Creo que siempre lo ha sido, pero creo que ahora, tal como está yendo el mundo, todavía es más importante. Y me parece que con esto quizá podemos aprender cómo hacerlo en nuestras propias aulas, allá donde estemos, de una forma más consciente, ¿no? Creo que a veces muchas personas queremos hacerlo, pero no sabemos cómo. Y estoy segura de que esto nos va a dar herramientas de poder llevar el aula a la calle, aunque sea a través de una pantalla como estamos ahora. Lo cual es un poco irónico, pero quizá de alguna forma nos da la posibilidad de hacer todo esto y por ser ya positiva de una forma hasta ecológica, porque no tenemos que gastar gasolina ni cargarnos el medio ambiente. Así que eso es una forma un poco positiva de ver este asunto. Bueno, los organizadores, las organizadores de este coloquio son Gonzalo Baptista, que está allí, un montón que mire, yo da igual cómo mira la gente, Carolina Fernández, Nuria Sabaté, Azucena Trincado y Rogelio Miñanal. Gracias. Ok, muchas gracias Ana, muchas gracias a todas, todos por estar aquí, pero también por compartir estos testimonios impresionantes que habéis compartido con el grupo, ¿no? Entonces, el marco, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a dar una muy breve presentación de lo que es el documento y está dividido el documento en 5 partes y entonces lo que haremos después es dividir el grupo de todos los participantes en 5 grupos y una de las personas del seminario facilitará la conversación para cada grupo. Entonces luego en los últimos estaremos como 20 minutos en esos grupos y después los últimos 20-25 minutos serán para una puesta en común, ¿vale? La idea última es intentar que esto se convierta en un documento que quizás podamos publicar, compartir con Alces, a través de Alces, a través de la revista o de cualquier otra manera, ¿no? Que sea un documento ojalá que abierto para que pueda seguir creciendo y seguir construyéndose. La idea fundamental es, como hemos estado hablando, de la academia y el activismo, cómo la universidad puede dejar la Torre de Marfil por la calle, ¿no? Y los argumentos básicos que vamos a presentar es que necesitamos una relación más productiva, más igualitaria con nuestras comunidades y necesitamos para ello nuevas prácticas pedagógicas, curriculares y administrativas. Como he dicho, necesitamos hacer una autocrítica profunda, y creo que varios de vosotras lo habéis dicho también, institucional e individual. La responsabilidad del cambio no depende solo de instituciones, depende sobre todo de las personas que formamos esas instituciones. Entonces debemos mirar hacia adentro y hacia afuera. Y como he dicho antes, el grupo lo hemos dividido, nuestro tema lo hemos dividido en 5 secciones y cada una de los participantes en el seminario encabeza cada una de estas secciones. Entonces voy a empezar yo y después cederé la palabra a Gonzalo, etcétera. Pero voy a empezar yo con, bueno, os anuncio que las 5 secciones son la reforma administrativa, reforma curricular, reaprender desde lo cotidiano, mirar hacia una universidad comunitaria y la producción compartida o colectiva del conocimiento. Entonces voy a empezar yo con la reforma administrativa muy brevemente. Por supuesto que necesitamos incentivar la reducción de esa brecha entre universidad y calle, sobre todo pensando cuál es el objetivo final de lo que hacemos. ¿Por qué tengo el trabajo que tengo y no estoy, no sé, por qué no me hice fontanero, no me hice economista, ¿no? Elegí esta profesión, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Y qué propuestas concretas pueden dar lugar a reformas tangibles, ¿no? Y las humanidades en particular, que es lo que hacemos la mayoría de nosotras en este grupo, cómo podemos interactuar con otras disciplinas para poder poner la vida en el centro, ¿no? Entonces, bajamos un poquito más. Aquí tenemos una serie de propuestas y aunque soy yo el que estoy presentando estas ideas, pero todo esto surgió de conversaciones comunes
Y me parece, no recuerdo ahora si fue Jennifer o disculpen, no, creo que fue Ana, que dijo que efectivamente tenemos que pensar también en las consecuencias, ¿no? Del activismo dentro de instituciones que a veces son muy coercitivas, que pueden ser muy represivas. Entonces, una de las cosas que nosotros comentamos es que hay que educar a la administración, no podemos dar la espalda a la administración, no podemos tener una actitud aislacionista de simplemente no me gusta esta administración, el presidente, la rectora, lo que sea, ¿no? Son neoliberales, estoy harto de números y tal. Yo creo que tenemos que aprender ese lenguaje. Necesitamos presentar propuestas concretas, propuestas viables, necesitamos tener el valor educativo, pero también el valor económico de las propuestas. Necesitamos meter mano en temas de contrataciones, evaluaciones y promociones. Y eso es algo que son frecuentemente las propias facultades las que dictaminan y muchas veces los departamentos los criterios para conseguir plaza titular, para conseguir una promoción. Entonces necesitamos desde dentro estar siempre luchando, ¿no? Para tener más estabilidad, salarios dignos, que las evaluaciones que terminan con titularidad o que llevan a la titularidad o a promociones, que tengan en cuenta también otras pedagogías más allá de una especie de datos, ¿no? Una acumulación de datos, por ejemplo, de números de estudiantes por clase, etcétera, ¿no? Entonces, asegurarnos que nosotros educamos a la administración. Para eso tenemos que relacionarnos con personal administrativo, estudiantado, profesorado. Debemos borrar un poquito las jerarquías, participar también en las esferas altas de la administración, aprender su vocabulario y utilizar su vocabulario, bajar barreras disciplinares. Debemos comunicarnos mejor, crear espacios con la comunidad. Y voy un poquito a prisa porque luego en los grupos iremos desbrozando a veces se me escapa ya el español, porque estoy trabajando mucho en inglés últimamente. Entonces iremos hablando más sobre estos temas. Y el uso del tiempo, ¿no? Cómo calculamos y cómo medimos el uso del tiempo. Normalmente nos añaden cada año más responsabilidades, pero nunca nos las quitan. Entonces hay que también ser conscientes de cómo usamos el tiempo. Y los espacios para los cuidados y la conciliación entre vida y trabajo, ¿no? Que eso es un sistema, un balance que tenemos completamente desequilibrado. Y como hemos dicho antes también, con los sistemas de evaluación para el profesorado, lo mismo hay que aplicar para el alumnado. No podemos simplemente quedarnos con una forma tradicional de evaluar al alumnado. Debemos educar y evaluar al alumnado pensando en valores que a veces van más allá de una nota o que van más allá de un trabajo de investigación tradicional. Entonces, eso es un poco, luego añadimos algunos recursos que tenemos aquí, pero eso es un poco la idea de la reforma administrativa que teníamos en mente. Y ahora cedo la palabra a Gonzalo y después cuando nos dividamos en grupos es cuando tendremos la oportunidad de continuar hablando de cada uno de estos temas. Gonzalo. Muchas gracias, Rogelio. Pues uno de los puntos álgidos que en realidad representa esta relación entre la academia y el activismo, yo creo que es sin duda el movimiento Black Lives Matter, ¿no? El cual en realidad en la península está teniendo poquísimo eco y yo creo que principalmente es debido a nuestro desconocimiento flagrante del pasado colonial, que seguramente es muy perturbador y muchas veces ambiguo, y también igual que este negocio esclavista imperial, ¿no? que incluye implicaciones directas a la corona borbónica. Entonces, estos olvidos históricos se reflejan en el currículo de los materiales de enseñanza que solemos adoptar también nosotras en nuestros cursos. Entonces, yo por eso creo que hacer activismo también es un ejercicio de repensar este currículo desde las diásporas y desde las identidades otras también. Entonces, muchas veces nos encontramos dentro de las clases que el cuerpo docente está promoviendo valores como la inclusión, la diversidad cultural, mientras que nuestros libros de texto o las propuestas editoriales, sobre todo a niveles iniciales e intermedios, siguen aplicando un trato discriminatorio a las comunidades no blancas españolas, ¿verdad? O residentes en España.
Solo para dar algunas cifras y ubicarnos un poco, aunque no hay un censo electoral, pero así nos ubicamos un poquito en estimaciones aceptadas habitualmente. La comunidad afroespañola engloba más de 1 millón de personas. 750.000 personas pertenecen a la comunidad gitana y los descendientes asiáticos, primordialmente de origen chino, son casi 300.000 personas. Lo que significa que, bueno, estamos ignorando una gran parte de una cultura, ¿no? Toda esta relación, este discurso viene a través de una experiencia personal que me llegó este verano a la hora de evaluar textos de enseñanza para un curso de cultura y civilización española. Ese era el marbete descriptivo del curso heredado. No he tenido todavía posibilidad de llegar a un acuerdo con las compañeras para poder igual cambiarlo, pero de momento era cultura y civilización española. Y bueno, pues al examinar estos libros, la verdad es que destaca, ¿no? Esta constatación de que los materiales ofrecidos suelen centrarse en los grandes hitos alcanzados por hombres blancos con poder. Parece que hay una sucesión directa de reyes junto a pintores y los escritores que están viviendo en esa época. Muchas mujeres están siendo incorporadas discretamente, eso también es cierto, a un canon androcéntrico que con anterioridad también les había invisibilizado. Pero esta ausencia rotunda de referencias a cuerpos no normativos, especialmente no blancos, que es en lo que yo me quiero centrar, es notoria en cada una de las publicaciones que yo he podido ir examinando. Entonces, para mí, mi idea es que esta exclusión sistemática puede llevar a los estudiantes que tenemos en nuestras aulas a pensar que España, como país de Europa occidental, está asentado sobre hombros de agentes culturales blancos a lo largo de la historia, que va en línea directa desde Rodrigo Díaz de Vivar hasta Felipe VI. ¿Verdad? Esta quizá sería la idea que estamos transmitiendo. Las Naciones Unidas hace 5 años aprobaron un marco para establecer el decenio internacional de los afrodescendientes, ¿no? Entonces, a la luz de este marco resulta bastante sospechosa la presunción de que España, tan cercana geográficamente a África y con tantas prácticas extractivistas que hemos ido realizando, no ha tenido ninguna influencia en el continente en nuestra cultura. Quizá por eso hablamos de descolonizar las prácticas pedagógicas, ¿no? Pues resulta siempre una labor necesaria para sellar las bases del activismo intercultural fuera ya de contenidos eurocéntricos, que es habitualmente la norma. También sabemos que la modernidad se define por esa pedagogía colonial que homogeneiza y estandariza al tiempo que invisibiliza las diferencias, ¿no? Entonces, igual ese es el pensamiento de origen. A partir de ahí podemos comenzar con proyectos de base comunitaria a reconstruir esta percepción de la realidad española y sus producciones culturales, si es que nos tenemos que dedicar solamente al ámbito español. Hay mucha tela por donde cortar en realidad, desde colaboración con asociaciones de estudiantes y organizaciones comunitarias hasta la revisión completa, es un gran trabajo del currículo, para examinar algunas actividades y proyectos con estudiantes y la comunidad. Sin duda que no, debo recomendaros un artículo muy bueno que está en el documento de Palmar y Steve sobre activismo y academia. Rogelio, nuestro compañero Rogelio también ha escrito otros artículos sobre este vínculo. Hay muchos ejemplos, ¿no? Para dar visibilidad, por ejemplo, a la comunidad afroespañola. Utilicemos la Wikipedia, podemos crear muchos artículos, ¿no? desde las propias clases. Crear artículos para dar una visibilidad y bueno, yo creo que casi me tengo que ir callando porque creo que he cumplido mi tiempo. No obstante, uno de los ejemplos para acabar de mi departamento práctico que estamos haciendo es intentar rehibridar el minor en español con Memory Studies y Afro-Latinx. Es un proyecto muy interesante, transdisciplinar, que estamos trayendo muchos saberes de diferentes lugares y yo creo que vamos a sacar un proyecto muy, muy enriquecedor. Ojalá el año que viene, después, si tenemos un seminario similar, pueda traeros resultados. Entonces, bueno, voy a dar la palabra a Azucena y ella va a seguir adelante con los proyectos. Gracias.
Hola. Bueno, lo que hemos estado trabajando también más allá de hacia adentro, que es lo que acaban de explicar Gonzalo y Rogelio, también hablamos de qué manera se puede también imbrincar lo que es la academia con la calle, con lo que es lo que está fuera o que tradicionalmente hemos excluido de los espacios universitarios, ¿no? Que llamamos universidad, pero o sea, puede haber espacios de conocimiento que no sean per se lo que hoy en día entendemos como comunidad, o sea, como, perdón, como universidad. Entonces, bueno, mi trocito se basa un poco en de las conversaciones que mantuvimos y también personalmente, porque es un tema que a mí pues últimamente me está, bueno, importando mucho y estoy reflexionando mucho, sobre todo desde la economía feminista, que es una de las, bueno, sí, la teoría feminista y todas las activistas que tenemos detrás, de las impulsoras del concepto de poner la vida en el centro y de revalorizar los saberes cotidianos. Igual también a mí me toca porque vengo de una familia agraria, la parte de mi madre, toda esa agricultura. Entonces he visto cómo se ha ido perdiendo también muchos saberes en mí, que soy súper urbanita, muchos saberes que para mí son vitales y forman parte de lo cotidiano, temas de alimentación, todos otros temas, que de alguna manera también se han excluido del discurso especializado de las universidades y de nuestro entorno en general. Entonces, un poco quería reflexionar sobre cómo, ¿no? Más allá del qué, igual podemos bajar, Rogelio baja un poco para abajo, hacia el punto. Entonces, aparte del qué, ¿no? Porque poner la vida en el centro, que, bueno, para mí una referente, Yayo Herrera, que es como, consiste en vivir la vida, ¿no? De una manera digna, o sea, garantizar una manera digna, no solo, obviamente el salario importa, pero garantizar una vida digna significan también muchas otras cosas. Y eso, ¿de qué manera podemos hacerlo? Poner la vida en el centro, donde no solo en espacio universitario, sino también de qué manera un poco el espacio universitario se puede abrir a lo que es la vida cotidiana del día a día. Porque la cotidianidad, que forma parte al final, vivimos inmersas en lo cotidiano, está completamente exento normalmente, como si nuestra vida, como si la gente no comiera, no durmiera, no forma parte en absoluto y no se tiene en cuenta en absoluto en el panorama universitario y académico. Entonces, eso también lleva, por ejemplo, a una redistribución del tiempo. O sea, habría que ver también de qué manera estamos concibiendo el tiempo en general en la universidad y en nuestras vidas. Y eso nos lleva también a la crisis que estamos viviendo, llevamos viviendo, vamos, no ha cambiado, ha sido siempre igual, de cuidados que siempre se acarrean la espalda de las mujeres normalmente. Y bueno, ¿de qué manera se puede un poco revertir esa lógica pues de los cuidados también en el plano universitario? Porque sí que es verdad que últimamente, sobre todo al menos en la península, se habla mucho, al menos en los últimos años, de poner la vida en el centro, los cuidados, y se habla quizás en esferas más como, bueno, pues urbanísticamente hablando, ¿no? De qué manera se puede cambiar, transformar el urbanismo desde el género, pero sí que es verdad que desde la educación y lo académico, o al menos yo, desde la universidad, no estamos no estamos como promoviendo también estrategias y políticas públicas que realmente transformen el sistema universitario para mí, que puede ser, tiene que ser paulatinamente porque no puede haber un cambio radical. Y nada, un poco eso, un poco reflexionar, o sea, yo quiero sobre todo un poco reflexionar con todes, de qué manera podemos transformar y poner la vida en el centro también en nuestro trabajo académico y en nuestra manera de invertir el tiempo en el plano universitario y dar valor a lo cotidiano, que al final es donde vivimos. Y eso. Y cedo la palabra a Carol. Bueno, pues una de las cosas que siempre decimos, ¿no?, que adolece la universidad y que lo hemos vivido también tanto estudiando, dando clase, es esa falta de relación con la realidad social, ¿no?, con lo que ocurre después de que salimos de esas clases y volvemos a
a nuestra vida, como si eso fuera como si fueran cosas separadas, ¿no? Entonces surge la necesidad también de pensar la universidad desde otro lugar. Una gran paradoja, porque al final es pensar la universidad, pero desde fuera de la propia universidad, y pensarla desde nuestras comunidades locales. Es decir, que sea una universidad situada y que mire hacia la comunidad y hacia sus necesidades, que también son las nuestras porque somos parte de esa comunidad. O sea, no poder pensar la universidad como algo ajeno, sino como algo que está completamente imbricado. Y eso supone también entrar constantemente en diálogo con estas comunidades locales en las que vivimos y que se satisfagan ambas cosas, tanto nuestras ideas investigadoras o nuestras necesidades como docentes, pero también las necesidades que tiene esa comunidad, que, insisto, son también las nuestras, ¿no? Que la investigación y la docencia esté siempre orientada a cubrir esas necesidades y no las de otras personas. O sea, que esté muy situada. ¿Qué supone esto? Supone, por un lado, un desclasamiento del conocimiento y al desclasarlo también se colectiviza. Entonces, es una forma de sacar a la universidad de este ostracismo social, que lo he llamado, y también de su elitismo, entrar en esa conexión. La idea del coloquio, de los grupos, cuando estemos, sería pensar cómo diseñamos esas estrategias o cómo diseñamos una universidad más comunitaria, y he puesto aquí en el documento algunos proyectos que ya están funcionando, que hay bastantes más de los que parece, que esto también lo digo para animarnos, que a veces nos venimos muy abajo porque parece que no hay cosas, que no se están haciendo, hay recursos, y la verdad que yo buscando he encontrado bastantes cosas. Quería hablar un poquito de la universidad feminista como ejemplo que conozco bien de este tipo de propuestas. No sé si puedes pinchar para que se vea la página. Bueno, hacemos varias cosas. Ahora con el COVID, como todo el mundo, pues hemos tenido que reinventarnos un poco, pero normalmente lo que hacemos es un ciclo anual de varios meses, y que se decide en 3 asambleas con la gente del barrio, del centro de Madrid, de gente del barrio o gente amiga o gente quien quiera, son libres, y en esas asambleas se diseñan luego las cosas que hacemos, las actividades que hacemos en la universidad. Otro ejemplo que a mí me parece maravilloso y que invito a todo el mundo a que lo mire y lo estudie es esta Universidad de la Tierra que se hace, está justo ahí. No hay otras páginas en las que dicen algunas cosas más. Bueno, eso es un documento, un artículo en el que explican todo el proyecto. Y esta Universidad de la Tierra, que tiene ahí 2 sedes, una en San Cristóbal de las Casas en Chiapas y otra en Oaxaca, en realidad es una universidad antiuniversitaria, tal y como la conocemos en el resto, ¿no? Tal y como conocemos el resto de universidades, porque no es jerárquica y además es basada en un aprendizaje constantemente activo, y la universidad en realidad es casi una facilitadora de necesidades de las comunidades. Ahí llega alguien y dice, necesito o tengo interés por aprender esto. Y entonces la universidad busca las maneras de que eso se aprenda. Pero no hay una jerarquía, no hay toda esta burocracia que hay en las universidades, no hay exámenes, no hay peer review, no hay ninguna de este tipo de cosas. Y bueno, y así como por dar un par de ejemplos para que los tuvierais en la cabeza, y ya le paso la palabra a Nuria. Hola, pues, bueno, mi apartado es un poco un vínculo entre el adentro y el afuera, ¿no? Porque me planteo pensar, bueno, ¿cuáles son los problemas que existen en la universidad hoy en día, ¿no? Porque todos sabemos que existen, todos hablamos mucho de la universidad neoliberal, pero ¿en qué consiste, no? Todos conocemos el agotamiento, el aislamiento, la alienación, la obediencia, ¿no? Pero sin embargo, un poco aceptamos, ¿no? que esa es la universidad y esa es la realidad, ¿no? Entonces, por un lado me propongo pensar, ¿no?
cuáles son los problemas de la universidad, no tanto de forma general, sino qué problemas podemos identificar dentro de la universidad, porque cuando los tengamos identificados los podremos también un poco o crear prácticas en contra de ellos, ¿no? Esto por un lado. También me interesa reflexionar sobre la universidad, pues, bueno, primero porque creo que todos los que estamos aquí estamos porque la universidad nos ha marcado, y segundo porque también como docentes universitarios sentimos el malestar. Como he dicho muchas veces, no sabemos identificar de dónde viene, ¿no? Y acabamos siendo colaboradores de ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado para que se hayan roto esos vínculos, ¿no? De esa universidad que en teoría tiene que ser universal, pero que lo que ha hecho es individualizar y compartimentalizar cada vez más el conocimiento, y a nosotros también como individuos, ¿no? Como personas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para restablecer el compromiso con el afuera y volver al valor social del conocimiento, ¿no? Un poco sacarnos el narcisismo de encima, ¿no? También pensar para qué sirve lo que investigamos, ¿no? ¿Sirve para algo? Porque si la respuesta es escribimos y investigamos para publicar un artículo, entonces volvemos otra vez a ese narcisismo, ¿no? Englobamos nuestro currículum y ya está, ¿no? Y lo que sucede en el exterior, en el mundo exterior, pues no le importa a nadie, ¿no? Y bueno, pues eso, en el grupo en el que estemos, pues me gustaría un poco reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Qué problemas podemos identificar y qué prácticas podemos nosotros crear que rompan con esa forma individualista del conocimiento, ¿no? Y algunas de las propuestas de las que nosotros hablamos, bueno, parten de fomentar la publicación en revistas alternativas a las hegemónicas, ¿no? Es decir, no tanto pensar en el artículo académico como la única forma de compartir conocimiento, sino pensar realmente en una forma qué es lo que nosotros queremos hacer y cómo queremos compartir ese conocimiento, ¿no? Que nosotros desarrollamos a través de las aulas o con compañeros, ¿no? Creo que, bueno, otra vez hablando del malestar que nos ha unido todos a ALCES, no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí una de las grandes decepciones del mundo académico es entrar a ser profesora y darme cuenta de que nadie tiene tiempo para conversar, ¿no? Que la conversación intelectual no existe, ¿no? Es todo, venga, vamos todos ¿no? Vamos a crear, venga, el currículum necesita esto, A, B, C, pues venga, todos, A, B, C, ¿no? Vamos a crear un sílabo, venga, A, B, C, vamos, venga, A, B, C, ¿no? Pero al final no hay diálogo, ¿no? No sabemos, ¿no? Dónde está la autocrítica, ¿no? Y bueno, pues ya, eso, para que podamos empezar todos a participar colectivamente. Dejo aquí mi contribución. Ok, gracias a mis compañeras en el seminario y yo me doy cuenta que son las 3 de la tarde ya y si no me equivoco este coloquio era de 75 minutos, ¿es? ¿Ana? 75 minutos. Sí, o 90, habíamos pensado, hora y media. O 90, ok, 90. Entonces nos quedaría más o menos media horita. Entonces yo diría si pudiéramos hacer los grupos de quizás 12 minutos y entonces los otros 12 minutos, más o menos 15 minutos, lo que podamos, ya sería para una puesta en común. Espero que todas las conversaciones hayan sido tan productivas y tan interesantes como la que yo tuve con mi grupo. Muchas gracias a los participantes en mi grupo. Y no sé exactamente cómo sería la mejor forma de poner las cosas en común. Yo diría, de verdad, yo diría que por qué no abrimos un poco el campo y quien quiera, el grupo que piense que tiene algo que contribuir, algo nuevo al documento, pues simplemente que levante la manita o se quite el mute y entonces pueda decir algo, ¿ok? O lo podemos poner en el chat también. Si alguien quiere puede poner en el chat, hablamos de esto, añadimos esto al documento.
¿vale? Pero vamos a hacer un poquito de autoselección. ¿Alguien, algún grupo tiene algo que piensan que llevó el documento a otro lugar, ¿no? Yo sí, sí puedo comentar ya que tenemos que presentaros las coordinadoras del taller, encantado de decir que se está formando un libro aquí. Sabemos la necesidad de tener un contraste, ¿verdad? Un cambio de propuestas didácticas, pedagógicas. Entonces, una de las ideas que estamos formando es intentar agrupar materiales de enseñanza, materiales y proponerlos quizá para una editorial. Hay muchas editoriales de acceso libre, acceso abierto, y el problema que solemos tener es no tenemos referentes, no tenemos referencias porque se suele trabajar poco. Intentaremos trabajar invitación abierta a todo el mundo además hacia este camino y ojalá traiga buenas cosas. Seguramente Ángela quería comentar algo, me comentó, ¿verdad? Cambio. Bueno, añadir que el proyecto, yo creo, vamos, me parece una idea súper buena. Estábamos comentando en nuestro grupo que veíamos un problema de visibilidad, porque cuando Gonzalo nos estaba dando bibliografía veíamos que sí existen títulos, sí existen obras, ¿no? El problema es que de alguna manera no nos llegan, no hay publicidad tampoco de estas obras y como antes comentábamos en común, pues también tenemos un problema de tiempo, ¿no? Que casi todos enseñamos muchos cursos, formamos parte de comités. Entonces, bueno, la idea está ahí, yo creo que se puede trabajar y que se puede hacer y que ayudaría muchísimo porque crear contenido de este tipo y llevarlo a las aulas, pues crearía una conciencia que creo que en unos años sería, bueno, no en unos años, yo creo que de manera inmediata, ¿no? Pero que en unos años podría dar un cambio social que es necesario y que estamos viendo que se está impulsando ahora. Al hilo de ese cambio que estamos intentando llevar a cabo, en mi grupo se habló mucho de cómo debemos, precisamente la gente como nosotros, nosotras que estamos implicados en este repensar nuestro trabajo y el lugar de la universidad, que debemos intentar llegar a esos espacios de poder, de jefes, de jefaturas de departamento, decanatos, comités, faculty senate, lo que sea, ¿no? Intentar no dar la espalda a un lenguaje que a veces nos repugna, pero si lo aprendemos, si lo podemos subvertir, entonces realmente podemos llegar a hacer cambios importantes. Y la otra cosa que se habló mucho en mi grupo en términos de realmente conseguir un cambio sustancial y real sería en crear plataformas de diálogo para conectarnos entre Estados Unidos y España, por ejemplo, ¿no? Pero también con la Universidad de la Tierra en Chiapas. No tuvimos ocasión de hablarlo, pero en mi propio trabajo también yo me conecté con ONGs en lugar de universidades. O sea que tampoco el conocimiento se hace solo en las universidades, sino también en ONGs o en otro tipo de instituciones o de organizaciones, ¿no? Entonces, crear esas plataformas de diálogo. ACES se mencionó como una de esas plataformas, ¿no? Que nos está conectando a gente en diferentes países, diferentes disciplinas, y entonces ir un poco por ese camino. Pues sí, en ese hilo también en nuestro grupo salió, ¿no? Creo que Eva fuiste tú quien comentó la idea esta de crear también grupos, ¿no? Grupos de diálogo. No sé si quieres aclarar o si lo estoy diciendo también como lo dijiste tú, ¿no? Pero bueno, esa idea de continuar, ¿no? Que se creen grupos de apoyo en realidad, ¿no? Donde se puedan compartir estas ideas y donde se pueda hacer también mucho más trabajo que no sea únicamente, bueno, académico, ¿no? Sino crear esa calidez humana, ¿no? O ese grupo de apoyo más humano. También, bueno, también hablamos de las cartas, ¿no? El poder de las cartas, ¿no? Como por ejemplo las dos que incluíamos en el documento, ¿no? Escrita por Indocentia, el grupo de la Universidad de Valencia, y la carta, la de excelencia, ¿no? De cómo, pues estas, ¿no? Cuando se coordina la escritura de cartas por un grupo, no solo una persona, sino por un grupo, como que tiene mucho más, son mucho más efectivas, ¿no? Y bueno, ¿por qué no pensar en esa idea y bueno, intentar a ver
qué proyectos nos interesaría a lo mejor bombardear con cartas, ¿no? Podría ser. Creo que Megan también tuvo una muy buena idea, creo que fue Megan, que dijo la de concentrarse, ¿no? Que no podemos abarcar todo porque hay muchos cambios por hacer en la universidad, pero bueno, buscar uno, ¿no? ¿Cuál es? ¿No? A uno por año, por ejemplo, ¿no? A uno por temporada. ¿Cómo nos concentramos, ¿no? ¿Cómo buscamos apoyos a lo mejor para dinamitar ciertos aspectos, un aspecto específico que, bueno, que queremos cambiar, ¿no? Entonces, una forma de organización preestablecida. Me gustaría añadir que hace unos años hicimos algunos de nosotros una propuesta que se enfocaba en las condiciones de trabajo. La escribimos en un documento de Google y era, como mencionó Rogelio, para los deans y para la gente administrativa, y hablaba de cómo a la hora de evaluar a los colegas, a la hora de evaluar o a contratar a gente, pues que tengamos en cuenta estas cuestiones, las que estamos hablando ahora, y porque pues poder hacer activismo o poder hacer cambio, pues muchas veces depende de las condiciones de trabajo de una persona. Y también eso me hace pensar, o sea, en condiciones de trabajo, que tal vez otro vínculo que podríamos hacer, y creo que hasta ahora no lo hemos discutido, es con los sindicatos. Incluso en las universidades y colleges donde no hay sindicato, hay, creo, AAUP. Entonces, tal vez ahí podemos hacer vínculos, podemos expandir una red de interés, porque también en nuestro grupo comentamos que, por ejemplo, yo me he encontrado en departamentos donde no hay interés en estos temas que estamos discutiendo, pero tal vez en los sindicatos podemos encontrar más solidaridad o compañerismo. Y Palmar también puso en el chat que hay un protocolo de nuevas prácticas de ALCES, que es una manera de intervenir las evaluaciones en nuestro campo. ¿Puedes explicar un poquito más de eso, Palmar? Bueno, es lo que ha comentado Megan. Es un proceso que ha tenido ya 4 años de trabajo. Lo comenzamos hace 6 años, 6 o 7 años, ya no recuerdo. Entonces, fuimos madurando qué partes de todo nuestro proceso de evaluación, desde que uno termina el doctorado hasta que consigues una plaza, eran importantes de cara a la contabilidad bancaria de las universidades, y qué elementos estábamos, los que venimos más del activismo social o estamos trabajando en expandir todo esto a las comunidades, no se valoraban a la hora de presentar. Por ejemplo, cuando nosotros, la gente que comenzamos Altes 21 hace 10 años, empezamos esto, no teníamos tenure, no nos contó para nada de este trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a darle vueltas y creamos un protocolo de nuevas prácticas que se va a publicar justo en esta semana o la próxima en la página web, porque ya lo han firmado 200 personas. Nos hemos pasado ya 5 minutos del tiempo establecido y entonces veo que en el chat mucha gente ha dicho que puede quedarse unos minutos más, pero yo creo que para concluir ya lo que deberíamos colectivamente pensar es cómo continuamos este documento. Yo sé que mis colegas en el seminario seguiremos trabajando, ¿no? Pero habría una forma de incluir todas estas perspectivas, habría una forma quizás de conectar este documento con ALCES de alguna forma para que podamos contribuir, que podamos... Ahí perdonad que vuelva a hablar yo, pero algo que hemos intentado desde hace años es que usemos la página web como espacio para compartir todas estas iniciativas con la gente que está dentro de la plataforma, porque claro, hoy somos 20, pero aquí hay 200 personas, ¿no? Que seguro... Entonces yo os animaría a que entréis, tenéis usuarias, ¿no? Y un password, que entremos y colguemos ahí la información, porque eso nos llega, y que usemos la herramienta, que
que la estamos pagando, ¿no? Porque es nuestra herramienta, ¿no? Es la herramienta de ALCES, entonces también es de cada una de las que estamos aquí. Perfecto, entonces haremos eso. Yo creo que mi grupo continuaremos trabajando un poquito más en el documento y yo entiendo lo que decía Gonzalo de quizás convertir esto en un libro, en un proyecto más grande, ¿no? Pero a mí me interesa que tengamos por lo menos paso a paso, que tengamos algún tipo de material tangible, concreto, ¿no? Y que no se quede esto en un proyecto muy ambicioso al que nos cuesta llegar, sino que lo vayamos construyendo poco a poco. Entonces, yo diría que con mi grupo nos pondremos en contacto para seguir perfilando un poquito el documento y en algún momento lo colgamos en la página web de ACCESS y podemos en conjunto, de forma colectiva, contribuir al documento. ¿De acuerdo? ¿Algún último comentario, última sugerencia, última...? Sí, yo estoy tratando de decir que me parece fenomenal la idea de evaluar de una manera diferente, pero me parece también importante conectar ese manifiesto, estas ideas, con con el repensar de la investigación, ¿no? De la investigación misma. Y estoy pensando, hay un campo que se llama Science and Technology Studies, ¿verdad? Y que necesitamos un campo, un subcampo, una plataforma que se llame Humanities and Social Sciences Studies, que realmente trate de construir un nuevo marco para lo que se considera investigación en las humanidades y en las ciencias sociales. Porque sin eso, los postulados de evaluar de una manera diferente no van a tener fuerza completa. Solamente si empujamos por ambos lados y repensamos qué significa, cuál es el trabajo de investigación, no solamente de investigación, enseñanza y alguna especie de humanidades de outreach, humanidades de extensión. Solamente entonces la carta que postule que se evalúe a los profesores de una manera diferente tenga más fuerza, ¿no? Bueno, quizás este documento pueda ser un principio para ese tipo de trabajo, de ese tipo de plataforma, pero la verdad es que ALCES y hay otras organizaciones y hay otras personas en este mundo, ¿no? Está pensando mucho precisamente en eso. O sea, que ya hay esfuerzos válidos, esfuerzos importantes en ese sentido. Yo creo que necesitamos visibilidad, necesitamos de nuevo acceso a puestos de poder. Lo siento decirlo de forma tan directa, pero en términos prácticos es la verdad. Entonces, en mi experiencia. Entonces estamos en ese camino, sin duda. Bueno, por mi parte, antes de que Ana concluya este coloquio, por mi parte, muchísimas gracias a todas, todos por participar y sobre todo a mis compañeras del seminario que han sido, vamos, las mejores acompañantes en este viaje estupendo que estamos iniciando. Entonces, gracias a todas. Bueno, pues gracias también por parte de ALCES y de mis bueno ver las caras de organizadoras y que vaya muy bien todo y espero que sigamos en contacto. Tenemos acceso a los emails de todo el mundo, así que para poder seguir con los trabajos de las secciones que se han hecho y cuídense, cuidaos mucho. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias, abrazos. Chao. Agur.